Pues la noticia sin duda es que el señor Javier Duarte de Ochoa, el hombre más sonriente, el doble de Maluma, si es casi el doble, bueno, el triple de Maluma, ¿no? Digamos que es el triple de Maluma. Maluma no tiene barba o sí tiene barba, no, no tiene barba. Entonces, el señor se ha acogido a la extradición a nuestro país. Recuerde usted que estaba solicitado por la justicia de nuestro país por dos tipos de delitos: delitos del fuero local y delitos del fuero federal. En el caso de los delitos del fuero local, ya se había atenido a la extradición la semana pasada, cuando dijo que era un gobierno fallido. No sabemos a qué gobierno se refería el señor Javier Duarte, pero que pues esos delitos eran falsos, de toda falsedad, y que finalmente él se acogía a esta extradición y que pues demostraría su inocencia en México. No creo que sea inocente ni cuando duerme el señor Javier Duarte. Por otro lado, el día de hoy se acogió a la extradición por los delitos del orden federal, los que se trata de lavado de dinero y también delincuencia organizada. Así que ya está próxima la extradición del señor Javier Duarte, y mi compañera Isabel González ha sido nuestra corresponsal allá en Guatemala y nos ha dado puntual seguimiento ahora de este procedimiento ante el Juzgado Quinto de Resoluciones Penales. Me estoy enlazando contigo, Isabel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Pues aquí todavía corriendo el tiempo que dio el presidente del Tribunal Quinto de Sentencia Penal para establecer pues ya la formalización de entregarse a la justicia de México. Esta audiencia se va a reanudar en una media hora más, cuando aquí sean la 1:00 p.m. en Guatemala. Por lo pronto, pues lo señalaba bien al auditorio Francisco, en esta audiencia que empezó 1:30 tarde, a las 10 de la mañana de aquí de Guatemala. Bueno, Javier Duarte, después de escuchar los 19 medios de prueba que envió en su contra el gobierno mexicano y de que la Fiscalía de Guatemala dijo que sí hay elementos suficientes y contundentes para extraditar a Javier Duarte de Ochoa. Bueno, en su momento, al tomar la voz, el exgobernador veracruzano dijo que como él considera que son acusaciones que no tienen ningún fundamento ni sustento jurídico, simple y sencillamente su deseo es regresar a México para enfrentar los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí parte del momento de cómo lo dijo Javier Duarte al utilizar la voz en este Tribunal Quinto de Sentencia de Guatemala. Los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos, y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. Estas fueron las breves palabras de Javier Duarte. Al escuchar esto, el presidente del tribunal corroboró que justamente ese fue su deseo a través de su abogado, y nuevamente con Javier Duarte, quien renunció a todo derecho legal para poder presentar algún tipo de impugnación en contra de esta determinación. ¿Qué pasa después de esto, Francisco Auditorio? De acuerdo con los trámites administrativos previstos en la normatividad guatemalteca, bueno, una vez que se formalice este acuerdo ya de entrega voluntaria a México, que el cual va a sucederse en los próximos minutos, bueno, este acuerdo va a ser entregado a la Secretaría de la Corte aquí en Guatemala. Una vez que llegue a la Secretaría de la Corte, esta instancia judicial le va a notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco que se encuentra ya esta entrega voluntaria aceptada a Javier Duarte. Una vez que se encuentre en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, nos relata el propio Carlos Velázquez Domínguez, abogado defensor de Duarte, pasarán por lo menos unas 3 semanas, entre 15 y 20 días, para que Javier Duarte pueda ser entregado a la autoridad mexicana. ¿Por qué? Porque aparte de estos trámites, se tiene que liberar la otra solicitud de extradición. Ya dábamos cuenta la semana pasada, Francisco, el día 27, en donde por primera vez Javier Duarte también optó por entregarse voluntariamente a la justicia de nuestro país. Esta audiencia de la semana pasada, este caso, mejor dicho, estaba esperando saber qué sucedía en la audiencia del día de hoy.
como ya se sabe, y se tienen que dar nada más los trámites formales, bueno, se van a empatar los términos para que de manera paralela estos dos procesos de extradición puedan conjugarse en una misma fecha y horario de entrega a las autoridades mexicanas. Esto es lo que va a pasar, es decir, si regresa a México Javier Duarte para enfrentar a los cargos federales y también del bien común, pero no va a ser de manera inmediata, no va a ser en 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque también nos relataba el propio Carlos Domínguez, son trámites que tardan, que son de acuerdo con las cargas de trabajo que tienen las propias instancias judiciales y ministeriales. Como es un caso relevante tanto para México como para la justicia guatemalteca, bueno, trataremos de agilizar estas condiciones, pero algo que sí resaltó tanto en las entrevistas que ha dado Carlos Domínguez al término de esta audiencia, pero también dentro de la audiencia, es que se destaque en estas resoluciones el hecho de que debe de prevalecer el principio de especialidad que contempla el tratado entre México y Guatemala. ¿En qué consiste este principio de especialidad? En términos sencillos y llanos, en que Javier Duarte solo podrá ser juzgado en México por los delitos que sea extraditado, es decir, por los que le imputa el gobierno de Veracruz, que son coalición, desvío de recursos, tráfico de influencias, entre otros, pero en los de delincuencia organizada y lavado de dinero, es decir, no se aceptarán más delitos por los cuales Javier Duarte pueda ser juzgado ante los tribunales mexicanos. Francisco, nosotros nos encontramos aquí pues a la espera de que se reanuden esta diligencia a la 1 de la tarde. Javier Duarte permanece aquí en estas instalaciones de la Torre de Tribunales de Guatemala en compañía de sus abogados. Algunos salen, por momentos vuelven a ingresar con él, pero bueno, estamos aquí a la espera. Lo que sí también hay que tener en cuenta es que en tanto se llevan a cabo todo este tipo de hechos administrativos y legales, Javier Duarte va a permanecer todavía más en el penal militar de San Rafael de Matamoros, aquí en Guatemala, en donde, a decir de sus abogados, pues todavía nadie de su familia, ni su esposa, nadie cercano ha venido a visitarlo. Incluso cuando Javier Duarte se encontraba ingresando por la aduana de esta torre de tribunales a la sala de audiencia, se le preguntó en diversas ocasiones por parte de los medios de comunicación si extrañaba a su esposa, si alguien había venido a verlo, el tipo de alimentos que consumía, porque es evidente que ha ganado peso estando ya en el penal. Simple y sencillamente Javier Duarte se limitó a decir no tengo comentario alguno, y respecto a su estado de salud, Grupo Imagen le preguntó a Francisco cómo seguía de sus problemas de alta de su presión arterial, que ayer mismo había dicho su abogado. Él hizo un gesto como de extrañeza, lo único que alcanzó a decir: estoy bien de salud, y por eso aquí estoy. Parte de lo que ha acontecido en las últimas horas aquí en lo que es la Torre de Tribunales de Guatemala, en el piso 11, en donde nos encontramos, repito, Francisco, a la espera de que ya nada más se formalice lo que vimos en la mañana, lo que escuchamos en la mañana, de que Duarte de Ochoa también, en este caso, acepta entregarse voluntariamente a la justicia de nuestro país para enfrentar únicamente los cargos por los cuales se pidió su extradición a México, y que entre los dos, entre tráfico de influencias, desvío de recursos, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no rebasan los 600 millones de pesos. Parte de lo acontecido, Francisco. Pues Isabel, y mira que es difícil que haya ganado peso. Allá en Guatemala hay dos comidas típicas que son deliciosas. El tamal guatemalteco, que es parecido a los tamales que podemos encontrar en Chiapas, en Oaxaca. Es un tamal con carne o con pollo que tiene una ciruela dentro, es medio agridulce. Tiene también una aceituna, tiene una especie de adobo, pero por supuesto que engorda mucho. Los platanitos rellenos, que están rellenos de frijolitos, se sirven con crema, se sirven con un poco de azúcar. También son bastante engordadores. Es comida típica de Guatemala, a lo mejor le está entrando sin freno, y además hoy estaba menos sonriente, ¿no? Justamente estaba menos sonriente, estaba más serio. A su llegada no quiso expresar ningún otro comentario más que yo estoy bien de salud y no tengo comentario. De ahí fue muy difícil sacarlo, y durante la audiencia también, a diferencia de las ocasiones pasadas en donde esa mirada y esa sonrisa que lo han caracterizado pues predominan durante toda la diligencia, en esta ocasión no, en esta ocasión luce más serio,
luce más callado incluso, porque la semana pasada también, Francisco, pues le llamaron la atención el propio presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Saúl Álvarez, diciéndole que cualquier cosa que quisiera expresar lo hiciera cuando le tocara el turno. Vemos a un Javier Duarte, pues hasta en cierto sentido menos expresivo, ¿no? Menos expresivo, y la pregunta de su subida de peso, pues fue porque es muchas versiones aquí en Guatemala y también en nuestro país hablan de que, bueno, él tiene uno de esos privilegios que le permiten mandar a comprar lo que de alimento y que por eso pues también ha subido de peso, ¿no? Y por eso le preguntamos, él dice no tengo mayor comentario, pero bueno, ahí la forma de ser del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Leza. Tan hablador que era en otras ocasiones. Bueno, Isabel, gracias. Estamos... Tan platicadorcito que era. Se cortó la comunicación con mi compañera Isabel González. Pues bueno, esta es la información de último momento. Eso es lo que ha pasado con el señor Javier Duarte de Ochoa, que ya como le digo, pues ya se hizo su corte de Maluma, se dejó crecer la barba y pues está enfrentando una situación compleja, por supuesto. Ya se ha allanado a los 2 procesos de extradición con los cuales, bueno, es un solo proceso, pero por 2 delitos. Es un solo proceso en lo general, pero sí tiene 2 vertientes, o sea, por delitos del fuero común y por delitos del fuero federal. Ya se ha allanado a los 2 y ya se están además llenando los trámites que de esto resulten para poderlo traer a México y que enfrente a la justicia. Nosotros vamos a hacer una pausa, por supuesto, si le podemos servir en algo, @Francisco Sea, todo junto y con Z, y también @imagen_MX, para eso estamos, para servirle. Hacemos una